estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra segunda clase de formación ciudadana. Recordemos que estamos empezando ya entonces con contenidos netos de la primera unidad. El día de ayer vimos el tema de la familia, aprendimos a distinguir las clasificaciones de las familias, aprendimos de qué integrantes está formada una familia nuclear, una familia extensa, una familia monoparental. También pudimos aprender los lazos de parentesco que hay entre la familia, y estos serían los de consanguinidad, los de afinidad y de forma civil. Entonces, este fue prácticamente un pequeño repaso del tema que vimos en la primera clase de formación ciudadana, y el día de hoy entonces vamos a iniciar con nuestra segunda clase de dicho curso. Pero antes de iniciar con esta clase es importante que en la parte de arriba de su cuaderno coloque la fecha de hoy, la fecha en que estamos impartiendo esta clase, y es 2 de febrero del 2021. Así que sin más preámbulo vamos a iniciar esta segunda clase. El día de ayer vimos sobre la familia, tratamos sobre los parentescos, la clasificación de la familia. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las actividades económicas de la familia. ¿Y cuáles son estas actividades económicas? Tenemos como número 1 el presupuesto familiar, número 2 lo importante y lo urgente, número 3 el ahorro familiar, que también podemos decir que puede ser un ahorro individual, número 4 las maneras de ahorrar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a tocar cada uno de estos 4 puntos. Muy bien, entonces empezamos con elaborar un presupuesto familiar. Toda familia necesita un presupuesto para satisfacer las necesidades básicas de cada uno de los miembros, de los papás y de los hijos, ¿verdad? El presupuesto básicamente podemos decir que es la acción de calcular los ingresos y egresos. Cuando hablamos de ingresos, nos estamos refiriendo a la cantidad que entra a la casa. Por ejemplo, si a papá le pagan 1,000 cada mes y a mamá le pagan otros 1,000, entonces podemos decir que de ingreso tienen 2,000, ¿verdad? Si los hijos no están trabajando. Entonces, a la familia cada mes le ingresan 2,000 quetzales. Y si hablamos de egreso, sí, estamos hablando de las cantidades que salen del hogar o de la familia para pagar las necesidades básicas. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Es la acción de calcular los ingresos, o sea, lo que entra, y egresos, lo que sale, de una familia durante un tiempo determinado. Cuando hablamos de los gastos básicos o los gastos que nosotros necesitamos pagar, puede ser la alimentación, la vivienda, la educación, el transporte, el vestuario, la salud y, por qué no decirlo, también la recreación, porque nuestra mente y nuestro cuerpo, para seguir funcionando, necesita un momento de recreación, y muchas veces esta recreación tiene algún costo. Entonces, básicamente, en nuestro primer punto, elaborar un presupuesto familiar, papá y mamá deben de sentarse, muy bien, plasmar en una hojita lo que entra semanalmente, cuánto van a pagar de la alimentación ese mes, cuánto van a pagar de la vivienda si es que están alquilando, cuánto va para la educación de ustedes, pagar el colegio, el transporte si es que salen, el vestuario, la salud, un chequeo médico. Entonces ellos deben de plasmar en una hojita cuánto entra y cuánto va a salir de ese salario que ellos tienen cada mes. Entonces así podemos realizar un presupuesto eficaz. Ahora, lo importante y lo urgente. Lo importante son todas aquellas cosas necesarias para nuestra salud, superación integral y vida, como la alimentación, educación y familia. Estos aspectos son importantes, ¿sí? Importante la alimentación, la educación y
también podemos decir que la familia es importante para nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo urgente? Bueno, lo urgente es algo que no queremos inmediatamente. No es una necesidad tal. En el caso de una televisión de 100 pulgadas o de una de 32, un iPhone de 12 en lugar de un Huawei de 9. Bueno, un mejor par de zapatos antes que pagar el colegio. Bueno, eso es lo urgente, pero no es importante. Bueno, ¿qué diferencia entonces encontramos de lo importante a lo urgente? Lo importante entonces podemos decir que son nuestras necesidades básicas y lo urgente es algo que queremos de forma inmediata, ¿verdad? Como darnos ciertos lujos que no son importantes, pero nosotros vemos como urgentes. Así que si no son importantes y no tenemos presupuesto para ello, entonces no es necesario comprar nada de eso. Siempre que queramos algo, debemos de pensar si es importante o es urgente. Entonces, si papá tiene al límite sus gastos, ¿sí? Si papá tiene, digamos, solamente tiene 100 quetzales para la comida de la semana, pero a mí se me antojó pues un par de tenis. Bueno, pero yo tengo 2 pares de tenis más, entonces yo le digo, papá, cómprame estos tenis, cómpramelos. Y pues mi papá solamente tiene 100 quetzales y no me los puede comprar. Entonces si yo me pongo a hacer berrinche, entonces antes de hacer berrinche debemos de pensar si es importante o es algo urgente. ¿Es importante o algo urgente? Siempre debemos decidir lo que es importante. Si es importante y no puedo vivir sin eso, entonces papá me lo tiene que comprar. Pero si es algo urgente, es algo que yo quiero ya tener inmediatamente, entonces debo de darle oportunidad a mi papá de que tenga más dinero en la próxima oportunidad o de que se me terminen los 2 pares de tenis que yo tengo. Entonces debemos de distinguir entre lo importante y lo urgente. Nuestro tercer punto es el ahorro familiar, ¿sí? Y el ahorro podemos decir que es un hábito que brinda seguridad económica. ¿Por qué seguridad? Porque es un gasto o es parte del dinero que entra mensualmente, se deposita en una alcancilla y pues no tiene fines, ¿cómo puedo decir? No tiene un fin determinado, ¿sí? Da seguridad porque sabemos que tenemos un ahorro familiar, ¿sí? Da la posibilidad entonces de adquirir bienes sin recurrir a deudas. ¿Por qué adquirir bienes sin recurrir a deudas? Por ejemplo, si yo tengo también un ahorro individual, un ahorro familiar puede servir para emergencias, pero si yo tengo un ahorro individual, o sea, yo ahorro, si a mí todos los días me dan 5 quetzales y de esos 5 quetzales ahorro 2 quetzales, 2 quetzales, 2 quetzales y en determinado tiempo yo voy a ver mi alcancía y ya tengo 600 quetzales, pero yo quiero comprarme una bicicleta, ¿sí? Es algo material que yo quiero comprarme y la bicicleta me vale pues 500 quetzales. Muy bien, entonces de los 600 quetzales que yo tengo ahorrados, agarro 500 quetzales, pago mi bicicleta, ¿sí? Ya es mía porque lo pagué con mi dinero. No le debo nada a nadie. Pero si yo no tengo un ahorro y yo quiero esa bicicleta, entonces le pido prestado a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, hasta juntar los 600 quetzales. Y muy bien, compro la bicicleta. Pero me quedo con deudas porque le debo 100 a mi papá, 100 a mi mamá, 100 a mi hermana, a mi hermano, a mi tío. Entonces ya tengo que pagar la deuda que he adquirido por no tener el hábito de ahorrar. Entonces, para no tener deudas, es importante realizar o practicar el hábito del ahorro. Y ahorita ustedes que están en una edad en donde es importante, es necesario que aprendan a ahorrar desde esta edad para que cuando ustedes sean trabajadores,
para que ustedes ya estén laborando en una empresa, en una institución, pues tengan ese hábito de ahorrar y cuando necesiten algo o cuando tengan una emergencia, pues ustedes tienen de dónde, ¿verdad? De dónde agarrar. Entonces, el ahorro permite optimizar los recursos y alcanzar determinados objetivos o metas a largo plazo. Cuando nosotros ahorramos con un objetivo. Bueno, entonces yo voy a ahorrar para esto, ¿verdad? Y en este determinado tiempo voy a tener esto, voy a alcanzar lo otro. Entonces, los ahorros familiares contribuyen a un mejor uso de los recursos de la casa. Si surge una emergencia y no hay un ahorro familiar, papá y mamá distribuyeron todos los egresos, sí, pagaron la luz, el agua, la alimentación, pero no tomaron en cuenta un ahorro, no tomaron una cantidad para ahorrarlo y alguien sufrió un accidente, tuvieron que llevarlo al hospital, comprarles medicina, pero ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a pagar lo que ha pasado? Ellos no podían decir, no, es que Juanito se puede caer de la bicicleta dentro de 2 meses, entonces mejor ahorremos este dinero, ¿verdad? No podemos saber eso, porque son cosas que nosotros no sabemos, por eso se les llama accidentes. Entonces, es importante que nosotros tengamos un ahorro familiar para cubrir todo tipo de accidentes y tengamos, más que todo, dónde agarrar, de dónde tener ese dinero para poder cubrir, ¿verdad? Entonces, pregúntele a papá o mamá, papi, mami, ¿nosotros tenemos un ahorro familiar? Pregúntele eso a papá o a mamá. Después pregúntese lo siguiente, usted mismo se lo va a preguntar. ¿Ahorro? ¿Yo estoy ahorrando de lo que me dan mis papás? Porque no es necesario estar trabajando para poder ahorrar, porque puedo ahorrar con lo que me da mi papá o mi mamá. Entonces debemos de empezar a adquirir ese hábito del ahorro. Ya vimos que nos ayuda a adquirir los bienes sin tener deudas y nos ayuda a cubrir cualquier tipo de accidentes, ¿verdad? Entonces, nuestro siguiente punto es las maneras de ahorrar. Como miembros de nuestro hogar, cada cosa que hagamos será en favor de todos, ¿sí? Si yo hago determinada actividad, pues es en favor de todos los integrantes de la familia. O si es una actividad inadecuada, pues es en contra de todos los integrantes de la familia. ¿Y cómo podemos ahorrar sin dar dinero o sin guardar dinero? ¿Cómo podemos ahorrar? Pues apagar la luz cuando no esté sirviendo en alguna habitación, no dejar prendido el grifo del agua cuando no es necesario, cuando no nos estamos lavando las manos, solo saquemos cierta cantidad de agua y esa utilicemos, necesitamos más, volvámoslo a abrir, pero no dejarlo abierto cuando nos lavamos las manos, cuando nos lavamos los dientes o la cara, ¿verdad? Entonces esa es una manera de ahorrar. También usar la televisión solamente 1 hora al día. Muchas personas usan la televisión 5 horas al día, empiezan desde la mañana y terminan ya cuando están anocheciendo. Entonces, si solamente utilizamos la televisión 1 hora al día, pues estamos teniendo una manera de ahorro. Y si la televisión no está encendida, pero sí está enchuflada, es necesario desconectarla, porque esto no quiere decir que no esté gastando luz. Sí está gastando luz porque está corriendo o está pasando la corriente por el cable. Entonces es necesario desenchuflar la televisión si no está sirviendo. No gastar los recursos económicos en recargas para videojuegos. Si usted no tiene Wi-Fi y quiere jugar, entonces le dice, mamá, es que quiero una recarga de 100 quetzales, de 5, de 10, no importa la cantidad, para solamente tener un momento de videojuegos. Entonces es necesario que usted ya no haga eso. No gaste los recursos económicos de papá o de mamá en recargas de videojuegos, porque usted ahí no está ahorrando. Entonces, si ya no lo hace, está contribuyendo al ahorro de la familia, ¿sí?
No gastar todo el dinero en golosinas. Muy bien, si de los 5 quetzales que papá me dio, guardo 2, me quedan 3 quetzales. Muy bien, puedo gastar unos 50 en golosina y el resto pues lo guardo para otra ocasión. Entonces, no gastemos todo el dinero en golosinas. Entonces, ¿cuáles son las maneras de ahorrar? Apagar la luz cuando no esté sirviendo, no dejar prendido el grifo de agua, usar la televisión solamente 1 hora al día o desenchufarla si no está sirviendo. No gastar los recursos económicos en los videojuegos, no gastar todo el dinero en golosinas. Muy bien. Entonces, estos 4 aspectos son los que están relacionados a las actividades económicas de la familia. Pero acá yo les tengo 3 ejercicios como tarea. Debe de escribir en su cuaderno, después de escribir el contenido que les voy a mandar de este curso, coloca tarea y usted va a realizar 5 ejemplos de las cosas importantes, ¿sí? Ahí en su familia, de las cosas importantes o de las necesidades básicas, ¿verdad? Y realice o me escriba 5 ejemplos de las cosas urgentes, ¿sí? Ya hablamos de lo importante y de lo urgente, así que usted ya lo sabe. Y realice o escriba 5 ejemplos de qué manera usted puede ahorrar, ¿sí? De qué manera usted puede ahorrar. Entonces, esa es la tarea del día de hoy con relación a las actividades económicas de la familia. Entonces recordemos que el día de hoy en nuestra segunda clase trabajamos 4 puntos importantes sobre la actividad económica de la familia. Elaborar un presupuesto familiar, lo importante y lo urgente, ahorros familiares, maneras de ahorrar. Entonces esta fue nuestra primera clase. Nos vemos en nuestra siguiente clase de medio social.